En este capítulo hablaremos del miedo, la muerte, las pasiones ocultas y al fin y al cabo todo aquello que no queremos ver, pero que nos genera una enorme atracción. Para todos aquellos que os gusta la intensidad, la profundidad y sobre todo no tenéis miedos de adentraros en lo desconocido, hoy vamos a hablar de vuestro arquetipo, Plutón. Si algo podemos decir de Plutón, es que es un arquetipo con una gran intensidad. Simboliza todo aquello que ocultamos, aquello que no queremos que los demás vean, y representa nuestras pasiones más bajas. Pero Plutón también es el camino que nos lleva a conquistar nuestro poder, esa fuerza que habita en nosotros, pero que hasta ese momento nunca la habíamos podido descubrir. Este arquetipo nos llevará a transitar cada uno de nuestros miedos, cada uno de nuestros demonios internos, para mostrarnos que nunca fueron reales. Por eso es el símbolo de la muerte, porque para renacer, primero hay que dejar morir lo viejo. En el mundo podemos encontrar el arquetipo plutoniano en todo lo que tenga que ver con la profundidad psicológica, con el inconsciente. Pero también está relacionado con el poder, el dinero, el sexo y los tabús. En la mitología existe un mito que nos habla del arquetipo de Plutón y Venus, y se refleja en la historia del rapto de Perséfone. Cuenta la leyenda que Perséfone se encontraba recogiendo flores en la naturaleza y de repente sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. En ese momento, Hades apareció montado en un carro de caballos, raptó a Perséfone y desapareció por la grieta. Su madre Deméter, diosa de la agricultura, fue en busca de su hija, provocando que las cosechas se paralizasen y desencadenando un periodo de profunda hambruna en la humanidad. Llegando a este punto tan dramático, Zeus finalmente decidió intervenir y exigió a su hermano Hades que liberara a Perséfone. Este solo puso una condición: que 3 meses al año Perséfone volviera al inframundo. Y estos 3 meses simbolizan el invierno, el periodo más oscuro y frío del año, donde todo tiene que morir para volver a renacer en la primavera. Este mito representa perfectamente el arquetipo Plutón-Venus, porque aunque en un principio Perséfone fue secuestrada, al final llegó a enamorarse de Hades. En el fondo acabó sintiendo una atracción por ese mundo de oscuridad. El concepto de pecado está muy vinculado al arquetipo plutoniano, porque nos habla de sucumbir a lo prohibido. Comer del árbol prohibido en el jardín del Edén, morder la manzana en el cuento de Blancanieves, pincharse con una aguja en la Bella Durmiente, o comer los granos de granada en el mito de Perséfone. Todos nos hablan de la parte de nuestra psique que se siente atraída por lo prohibido, que se siente atraída por la oscuridad de Plutón. Y es que al final el mito de Perséfone no deja de ser una especie de síndrome de Estocolmo, cuando Perséfone acaba sintiendo una irrefrenable atracción por su captor. Ahora que hemos hablado del mito de Perséfone, podemos buscar un personaje mucho más contemporáneo que represente los arquetipos plutonianos y que también tenga cierta similitud con Perséfone y con el síndrome de Estocolmo. Ese personaje es un personaje de cómic que se llama Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje de la editorial DC, donde es una de las villanas más carismáticas que podríamos encontrar dentro del mundo del cómic. Si analizamos a ese personaje encontraremos muchas similitudes con el arquetipo de Plutón. En primer lugar, esta villana es psiquiatra, por lo menos empezó siendo psiquiatra, después ya se fue por otros derroteros.
Pero ella empezó siendo psiquiatra y sobre todo trabajando en un psiquiátrico, teniendo como paciente al Joker. Ella sentía una gran atracción por ese personaje, por su oscuridad, por su misterio, y tenía una gran atracción por tenerlo como paciente. Ahí ella nos habla de esa mentalidad plutoniana. Es decir, el Plutón nos hace que nos lleve mucho hacia aquello que está oculto, hacia lo oscuro, hacia aquello que tiene cierto misterio. Cuando Harley empezó a ser la psiquiatra del Joker, el Joker intentó conseguir seducirla para que le ayudara a escapar de ese psiquiátrico. Y ella, digamos que entró dentro de su dinámica de manipulación y cedió a lo que él le pidió. Esto ya nos habla de esa psicología de Plutón, de la manipulación, del control mental, es decir, todo ese arquetipo estaría representado de esa manera. Obviamente estos dos personajes acaban iniciando una relación, tanto el Joker como Harley Quinn, pero obviamente esa relación no puede ser una relación sana. Es decir, ya se esperaba desde el principio que estos dos personajes no pudieran hacer algo sano, porque ya por sí sus mentes estaban ya eran bastante perversas. Entonces la relación entre estos dos personajes es puramente plutoniana desde la polaridad oscura. Es decir, una relación completamente manipuladora, violenta, controladora, es decir, dependiente, porque el personaje de Harley, aunque el Joker la manipula y la utiliza y es profundamente violento con ella no puede salir de esa relación. Es como que hay una atracción por el sufrimiento, por el maltrato. Es decir, es una relación como muy tóxica, sin duda. Una de las características que tiene el personaje de Harley Quinn es que tiene una gran capacidad de utilizar su sexualidad y su seducción para lograr el propósito que quiere. Es decir, esto es puramente Plutón. O sea, Plutón tiene que ver con el poder de seducción, el poder del dinero, por ejemplo, pero cada uno lo utilizará de una manera, pero siempre nos lleva al poder, a conseguir lo que yo quiero. Y ella sin duda domina mucho esa característica. Entonces, digamos que si empezamos a analizar este personaje vemos muchas similitudes con el arquetipo plutoniano. También lo encontramos con la historia de Perséfone y Hades, porque tiene que ver también con el síndrome de Estocolmo. Estoy en una relación donde mi propio captor me acabo enamorando de él. Entonces es interesante poder analizar dentro de la cultura contemporánea, dentro del mundo de la ficción, cómo se representa todos estos arquetipos. Existen muchos ejemplos dentro del mundo de la ficción donde se refleja el arquetipo plutoniano. Estos personajes son los que llevan al protagonista a una profunda transformación. Dentro del mundo de la ficción, de las series, de las películas, podemos encontrar muchos personajes y muchas series que se representan a través del arquetipo de Plutón. Y obviamente esto no es casualidad, porque el arquetipo plutoniano, pese a tener cierta oscuridad, nos genera al mismo tiempo una gran atracción. Por tanto, cuando vemos representado este arquetipo en un personaje, en una serie, en una determinada trama, un guión, nos generará cierta atracción, porque conectará con una parte de nuestra propia oscuridad interna. Así que vamos a analizar algunas series y algunos productos de ficción que se representen algunas de las características del arquetipo plutoniano. Algo que nos ayuda al arquetipo plutoniano es a liberarnos de aquello que nos somete. Plutón nos ayudará a poder liberarnos de nuestras cargas, de lo que nos somete, de lo que nos obliga, de lo que nos impide ser libres. ¿Y qué serie es la que remarca esta característica? Sin duda lo representa muy bien la historia del cuento de la criada. Esta serie distópica donde las mujeres son sometidas para tener hijos, para quedarse embarazadas y son básicamente esclavas sexuales, representa lo que nos somete, representa una situación donde alguien está sometido a algo.
donde no puede ser libre. Y el camino de esta serie es conseguir liberarse de aquello que la somete. Por eso las mujeres inician un camino para lograr liberarse de esa esclavitud. ¿Y cómo lo harán? De una forma obviamente plutoniana, que es a través de la venganza. Y después hablaremos también de otra película que justamente nos habla de la venganza. Pero antes vamos a ver otros ejemplos. Otra de las lecciones de Plutón es descubrir nuestro poder interior, descubrir de qué es lo que podemos ser capaces de hacer, qué es lo que somos capaces de llegar a conseguir. Nos lleva muy profundamente a conectar con aquella parte de nosotros, aquella fortaleza, aquella capacidad extrema que no somos conscientes de que tenemos disponible. ¿Y cuál es la serie que representa esta característica? Pues sin duda la serie Breaking Bad. Breaking Bad habla de Walter White, que es un profesor de química en un instituto que en un momento determinado se inicia en el camino de la droga hasta convertirse en uno de los mayores narcos de Estados Unidos. ¿Y cuál es el punto de partida? ¿Por qué él descubre esto? Por una cuestión puramente plutoniana, que es la muerte. Es decir, la muerte es el desencadenante de que él inicie ese camino. Cuando él ve que que en cierto tiempo va a morir por el cáncer que ha desarrollado, busca un camino para conseguir cierta seguridad económica. Pero ese camino es el camino oscuro de Plutón, que lo lleva al mundo de la droga y el narcotráfico. Pero ¿qué ocurre? Que de convertirse en un simple profesor bastante tímido, bastante limitado, pasa a la polaridad contraria, que es una persona profundamente empoderada, que cree en sí misma y profundamente ambiciosa. Es decir, no realmente Plutón lo que ha hecho ha sido iluminarle la parte de sí mismo, hacerle ver esa parte que no había explorado. Y para eso se tiene que dar en una situación límite, en una situación extrema, porque eso es justo la característica plutoniana. Entonces este viaje que inicia Walter White es el viaje a conocer el poder interno que alberga en cada uno de nosotros. Otra de las lecciones de Plutón es ayudarnos a sacar a la superficie aquello que permanece oculto. En este caso he seleccionado una de las series que mejor refleja esta cuestión, que es obviamente una situación policíaca, porque si algo hacen los policías, sobre todo de investigación, es sacar a la superficie aquello que permanece oculto. Y esto lo refleja perfectamente bien la serie Antidisturbios, concretamente con el personaje de Laia Urquijo. Si nos fijamos en la psicología de este personaje, representa a la perfección lo que sería el aspecto Plutón con Mercurio. O sea, Mercurio tiene que ver con el intelecto y Plutón obviamente tiene que ver con la profundidad. Así que quien tiene este aspecto, si alguno de vosotros lo tenéis, habréis observado que tenéis una mente muy profunda, una mente que va siempre a la profundidad de cualquier pensamiento, no se conforma con lo que está en la superficie. Son personas que indagan todos los aspectos y quieren ir hasta el final de cualquier situación y de cualquier experiencia. Si observamos el personaje de la gente de Laia Urquijo, vemos perfectamente esa mentalidad, y eso lo podemos ver desde la primera secuencia de la serie. Y la primera secuencia, donde está jugando al Trivial con su familia, podemos ver cómo su mente analítica, profunda, donde se fija enormemente en cada uno de los detalles, hace que ni siquiera alguien pueda hacer trampa en un juego familiar. Entonces ahí podemos ver cómo no deja escapar ningún detalle, cómo no permite que un pequeño detalle donde se puede ver una mentira, donde se puede ver algo oculto,
pase desapercibido. Eso es justo la mentalidad Plutón-Mercurio que es necesaria para poder hacer una investigación policial, para poder ir más allá de lo evidente, para poder ir hasta el fondo de esa situación. Y eso es justo lo que Plutón nos lleva, a ir hasta el fondo para sacar a la superficie aquello que no se veía. Antes hemos hablado de la venganza. ¿Y cuál es la película por excelencia que representa la venganza? V de Vendetta. En esta película podemos ver algo muy interesante que nos enseña Plutón, y es perder el miedo a la muerte. Si perdemos el miedo a la muerte, somos libres. Y esto es justamente lo que le pasa al personaje de Abby. Abby, en un momento determinado de la película, es capturada, es sometida a torturas con tal de intentar sacar la información acerca de uno. En este proceso, pese a las torturas, ella se niega a desvelar ninguna información, hasta el punto de llegar incluso a poder perder su vida. Pero justo en el último momento donde puede ser fusilada, todo se desmonta y se da cuenta de que todo era un montaje de V para ayudarle a que venciera su miedo, a que transitara su miedo a la muerte. En el fondo, lo que Plutón nos dice es que todo miedo es infundado, no tiene ninguna causa real más allá de lo que nosotros nos estemos imaginando. Entonces, el mayor miedo que cualquier humano pueda tener es el miedo a morir. Pero si somos capaces de transitar este miedo, entonces seremos libres, porque no habrá absolutamente nada que nos pueda someter. Y eso es justo lo que le pasa al personaje de Abby en la película V de Vendetta. Cuando transita todo ese proceso, cuando transita todo ese miedo a poder morir y no cede en ningún momento, entonces es libre. Si algo nos enseña Plutón es la radicalidad. Plutón nos enseña que la libertad es radical, que el amor solo puede ser conquistado cuando nos desprendemos de todos los miedos y los límites internos y nos entregamos a él sin límites. Plutón nos enseña que el amor es la profunda libertad que habita en cada uno de nosotros, y su radicalidad nos lleva a no conformarnos con una versión limitada del amor o de la libertad, sino que nos lleva más allá para descubrir la verdad más profunda.